Villarreal. En un momento las voy a presentar un poquito mejor. Bueno, pues unas recomendaciones antes de empezar. Les enviaremos después pues, el link de la grabación a sus correos electrónicos para que la puedan revisar, puedan verla con calma y también pues, la puedan compartir con personas que consideren que es relevante todo este tema tan importante. También les quiero recordar que durante el webinar pueden enviarnos sus dudas, sus preguntas por medio del chat o también por el botón de preguntas y respuestas de Zoom y pues las responderemos al final del webinar donde tendremos una sección de preguntas y también pues les enviaremos una encuesta de satisfacción para que nos ayuden a responderla con el email. Es para saber si les ha gustado o no el desarrollo de este webinar. Les quiero recordar pues que En Terapia pues es una plataforma de psicología online en la que buscamos pues transformar la manera en la que viven las personas latinas de habla hispana a través de esta plataforma en la que brindamos psicoterapia online de manera segura, privada y altamente efectiva. Ahora sí, pues les presento a nuestras invitadas, nuestras conferencistas, la psicóloga Joana Barrero, psicoterapeuta experta, con magíster en psicología clínica y experta en dificultades emocionales y afectivas en adolescentes y adultos. Cuenta con más de 15 años de práctica clínica en el campo individual y en terapia de pareja. Y también está con nosotros Ariadna Villarreal, psicoterapeuta profesional de En Terapia, quien es licenciada en psicología con experiencia en el manejo de dificultades emocionales y afectivas, con más de 5 años de experiencia en psicoterapia con adultos y su enfoque de trabajo es el psicoanálisis. Entonces, las dos bienvenidas. Gracias. Ya le doy la palabra a Joana, por favor, para que pueda empezar. Gracias. Bueno, buenas noches. Me encanta esta primera diapositiva porque me gusta iniciar aclarando que no existe una forma correcta o incorrecta de abordar o de manejar los procesos de duelo, pero sí existen diferentes estrategias o diferentes herramientas que nos permitan llevar a cabo este proceso de una mejor manera. Entonces, la idea de este webinar es, primero vamos a abordar qué es el duelo, cuáles son esas etapas, los diferentes mitos y realidades que hay alrededor de este tema. Y adicionalmente, digamos, como los síntomas que se pueden presentar cuando tenemos un proceso de duelo. Y luego un tema muy importante y es algunos tips y algunas herramientas que les puedan ser útiles a ustedes para poder manejar estos procesos. Digamos que es un tema a los que todos estamos expuestos, ¿sí? Digamos que usualmente, como lo vamos a ver más adelante, asumimos el duelo siempre asociado a la pérdida de un ser querido, pero sin embargo hay muchas circunstancias y muchos temas que nos pueden llevar a un proceso de duelo. Y por eso digo que todos de una u otra manera en nuestra vida vamos a estar expuestos a enfrentarnos a este tipo de situaciones. Entonces, avancemos en qué es el duelo. El duelo es una respuesta natural a la pérdida de cualquier persona, cosa o valor con la que se ha construido un vínculo afectivo. Y me encanta y quiero hacer énfasis en esta última parte del vínculo afectivo. Nosotros generamos vínculos con muchas cosas, con muchas personas, hasta con objetos, ¿sí? Más adelante vamos a ver los tipos de duelo que hay. Entonces, digamos que lo importante es entender que yo genero un vínculo con algo o con alguien. Y que cuando tenemos esa pérdida, cuando se presenta esa ruptura, es ahí cuando hablamos del proceso que inicia de duelo a lo que nos estamos exponiendo. Entonces se trata de un proceso también natural y humano y no de una enfermedad a la que tengamos, digamos, que evitar o que tengamos que curar,
sino que es un proceso natural y ese es otro punto importante que debemos comenzar a entender y nos ayudará mucho a, digamos, a procesar el tema del duelo de una mejor manera. La expresión del duelo incluye muchas reacciones y muy a menudo se parecen a aquellas que acompañan trastornos físicos, mentales o emocionales que les vamos a ver en la parte de los síntomas. Digamos que ahí como no lo vemos en la diapositiva, puede resultar abrumador, ¿cierto? Pues se pueden experimentar diferentes tipos de emociones difíciles e inesperadas, porque a veces enfrentamos duelos que venimos elaborando, venimos preparándonos para, pero hay cosas inesperadas en nuestra vida que van pasando. Adicionalmente, digamos que también, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el duelo también, digamos que presenta, cuando hablamos de los síntomas, fíjense que son reacciones normales a la pérdida, no los tenemos que asociar siempre a algún trastorno o a algo que nos está pasando terrible, sino que hay que entender, cuando uno entiende qué es lo que está pasando o por las etapas por las que está pasando, le queda más fácil irlas superando, irlas entendiendo. Entonces también puede, digamos que, verse afectada nuestra salud física y nuestra salud pues también mental. ¿Mm? Ok, ¿qué representa el duelo? ¿Cierto? Es uno de los mayores desafíos de nuestra vida. Y como se los dije al inicio de esta charla, usualmente asociamos el duelo a la pérdida de un ser, a la pérdida de un ser querido. Pero sin embargo hay diferentes razones por las cuales yo pueda comenzar un proceso de duelo. Para algunos autores existen tres grandes componentes del duelo. También es cierto que dependiendo de la cultura, ¿sí? En diferentes países hay rituales particulares, por ejemplo, para asumir la muerte de un ser querido o los duelos particulares. Pero entonces, independientemente de la cultura, uno de los primeros componentes del duelo es que es una reacción universal ante una pérdida. Es normal, es humana sentirla. Dos, produce sufrimiento. Cualquier tipo de duelo produce sufrimiento, ¿sí? El cual obviamente puede encontrarse asociado tanto a comportamientos activos de malestar como comportamientos pasivos tipo tristeza profunda, como lo que nosotros denominamos la depresión. Y un tercer componente del duelo es que puede afectar negativamente la salud de la persona que lo experimenta. Esos son tres grandes componentes de lo que es el duelo, independientemente del duelo que estemos afrontando. Veamos entonces algunos de pronto mitos que se presentan alrededor del tema del duelo. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Fíjense que uno de ellos, como está ahí, es perder un trabajo. Muchos de nosotros, digamos que nos aferramos en muchos momentos de nuestra vida al trabajo porque nos gusta, porque nos apasiona, llevamos mucho tiempo, entonces generamos vínculos también con las personas con las que trabajamos. Creemos además que nuestro trabajo es maravilloso, entonces pues generamos un vínculo ahí al trabajo. Entonces cuando lo perdemos podemos manifestar esos síntomas de duelo. Pérdida de la estabilidad financiera, ¿cierto? Cuando de pronto tenemos esos bajonazos financieros, pues nos pueden afectar significativamente nuestra vida y puede llevar a que eso nos exponga a este tipo de procesos. La jubilación, muchas entran, de hecho, hay programas en muchas, ¿cierto? Donde nos preparan para la vida de la persona, donde ahora se tiene que enfrentar a un ritmo de vida totalmente diferente. Entonces, pues eso puede llevar a un proceso de duelo. Un aborto espontáneo, un divorcio o una ruptura afectiva, la pérdida de salud. Fíjense, ya ahorita pues haciendo énfasis en este tema de la pandemia,
en la que estamos como muy vulnerables todos y también como a la expectativa de lo que pueda pasar, pues cuando alguien se enferma, cuando vemos las noticias, cuando vemos cifras, cuando nosotros mismos nos podemos enfermar, eso puede representar muchos procesos de duelo también. Existen otros tipos, como lo veremos en la siguiente diapositiva, y es, por ejemplo, la pérdida de una amistad. Hay un vínculo afectivo súper importante y cuando de pronto ya por alguna razón particular ya no tengo esa relación con esa persona, pues se puede presentar ese sufrimiento. La pérdida de seguridad después de un trauma, ahí ya lo asociamos con traumas específicos, independientemente del que sea, un desastre natural, un tema como un tema de pandemia, un accidente, digamos, cualquier tema que pueda llevar a un trauma, posteriormente se pueden generar síntomas de un proceso de duelo. Vender la casa familiar, a quien no le da nostalgia, digamos, vender la casa donde hemos tenido tantos recuerdos, donde crecimos, entonces también eso puede generar pérdida de un sueño. Todos tenemos un proyecto de vida, generamos unas expectativas, algunas las comenzamos a cumplir y de un momento a otro se derrumba o por algunas circunstancias no las puedo cumplir. Eso también genera esas fracturas en nuestra vida, la enfermedad grave de un ser querido y pues la muerte de una mascota o la muerte de una persona, porque con todo esto que acabamos de ver, fíjense que siempre volvemos al punto de la definición y es el vínculo con lo que yo genere, el vínculo que yo genere con el objeto, con la situación, con la persona, ¿sí? Es un vínculo que se rompe, que hay un quiebre. Entonces, obviamente, digamos que es normal, que por eso digo que es una situación a la que nos vemos enfrentados todos y que la debemos tomar como un proceso normal. Y, digamos, cuando lo aceptamos como un proceso normal, es mucho más fácil comenzar a generar un tema de aceptación a esta pérdida. Existen muchos mitos y realidades alrededor del duelo. Veamos algunos de ellos y si alguno se va sintiendo identificado con que sí, yo pensaba que eso era así, pues vamos de una vez como aclarando. Por ejemplo, un mito es que el dolor desaparecerá más rápido si lo ignoras. Hay un tema muy importante y es que las emociones, ¿sí? Porque como ustedes se dan cuenta y lo veremos en los síntomas, cuando hablamos de duelo hablamos de sufrimiento, ¿cierto? Y el sufrimiento es una emoción, es un sentimiento particular que nos hace sentir mal. Toda emoción es normal en nuestra vida. Y negar la manifestación o la existencia de una emoción tiende a largo plazo a generar problemas en nuestra vida. Entonces, el dolor, ¿sí? Hay que manifestarlo, hay que soltarlo, no evitar, ¿sí? Sino más bien dejar, como dice ahí, dejarlo salir a la superficie para que no tenga repercusiones a largo plazo de esos famosos duelos no elaborados que escuchamos muchas veces, porque creemos que ignorándolo vamos a poderlo superar más fácil y no necesariamente es así. ¿Qué otro mito existe? Es importante ser fuerte frente a la pérdida. Aquí me gusta abordar un tema y es que muchos de nosotros asumimos roles en nuestra vida. Entonces, si somos padres, tenemos que ser fuertes ante nuestros hijos para que ellos no me vean mal, no me vean débil. A veces creemos que manifestar nuestras emociones es igual a sentirnos vulnerables o a ser débiles. Y no es así, al contrario, cuando manifestamos nuestras emociones y más con las personas que pueden estar en ese momento también sufriendo, les estamos mostrando esa parte de normalidad de la vida, de que es normal sentir emociones y les estamos enseñando a que podemos abordarlas de una forma diferente. Entonces, digamos que sentirse triste, como yo lo decía ahora, es una reacción normal ante la pérdida y que no significa que yo sea débil o que sea vulnerable. Entonces, es cuando tenemos esos roles que nos hemos creado de ser fuertes, de que a mí nada me duele, que yo todo lo puedo superar, muy seguramente sí, todos tenemos habilidades diferentes para manejar ciertas situaciones, pero no significa que dejemos a un lado la emoción
o la manifestación o la elaboración de esa emoción. ¿Qué otros mitos o realidades tenemos? Bueno, aquí el paréntesis es mostrar tus verdaderos sentimientos puede ayudarlos a ellos y a ti. Claramente siempre el poder expresar lo que siento es necesario. Aquí viene un tema que no es de nuestro webinar, pero que obviamente hablamos de emoción y es que las emociones se deben manifestar. No hay emociones buenas o malas, ¿sí? Las emociones, el contenido negativo o positivo de la emoción finalmente lo da la consecuencia que eso pueda tener para mí y para otras personas. Y lo importante ahí es la habilidad que yo tenga para gestionar mi emoción. Si no transgredo a otras personas con mi emoción, si no me estoy haciendo daño a mí con mi emoción, digamos que es una forma de gestionar adecuadamente la emoción. Sigamos viendo otros mitos que hay alrededor de esto. Si no lloras, significa que lamentas la pérdida. Todos tenemos formas distintas de manifestar nuestras emociones. Digamos que, fíjense, no sé si a algunos de ustedes les pasa, pero a veces manifestamos como comportamientos de ira. Entonces uno dice, ve, Johanna está enojada. Y puede que no esté enojada, simplemente que mi forma de manifestar mi tristeza sea siendo parca, contestar mal, ayudarme a las personas, pero no significa que esté de mal genio. Mi emoción la manejo de esa manera. Entonces cada uno maneja sus emociones de una forma muy distinta. Entonces, el llorar es una forma de manifestar mi emoción de tristeza, de sufrimiento. Pero que no llore no significa que no me duela. Entonces, tenemos es que conocer también nosotros mismos y a las personas que, digamos, están cercanas y que de pronto estén afrontando un proceso de duelo, es cuál es su forma de manifestar su sufrimiento, aislándose, llorando, o hay personas que uno dice, qué capacidad tan maravillosa de seguir con su vida adelante y no pasa nada. No es que pasa nada, es que es su forma de manifestar la emoción. Otro mito, el duelo debe durar alrededor de un año. No hay ningún tiempo específico para el duelo. Así como todos manifestamos nuestro duelo de una forma diferente, todos también tenemos tiempos para elaborar nuestras emociones. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando un niño está creciendo, a uno le dice más o menos entre tales y tales meses el niño pone su cabeza de tal forma, de tales y tales meses, sí, pero no es tan exacto, porque cada niño es diferente. Lo mismo nosotros como adultos y como los niños también afrontan sus procesos. Entonces no hay un tiempo específico con el que podamos decir es que es tanto y si se pasa de ese límite está mal. No, cada uno maneja sus tiempos, además porque hay muchas variables alrededor de ese duelo. La edad, la intensidad de la pérdida, lo intenso que era el vínculo afectivo con ese objeto o con esa persona, las herramientas que yo mismo tenga para afrontar esas situaciones, mis habilidades de tomar decisiones, mis habilidades para gestionar mis emociones. Entonces hay una gran variedad de variables que pueden estar alrededor de esa situación y que pueden impactar en qué tanto dura la persona en elaborar su proceso de duelo. Y otro mito es seguir adelante con tu vida significa olvidarte de tu pérdida. Muy similar a lo que decíamos ahorita de si yo no llora, entonces no siente. No, es particular de cada uno de nosotros. Hay personas que dentro de su ejercicio de elaborar su proceso reactivan rápidamente su vida al otro día, a las pocas horas, y esa es su forma de ir elaborando su proceso de duelo. Entonces es muy importante. De hecho, es necesario en algún momento, tampoco les puedo decir al siguiente día, en 2 semanas, en 3 semanas, no hay un tiempo, pero es necesario que haya una activación y un reajuste nuevamente de nuestra vida y darle continuidad. Eso muestra un proceso de aceptación dentro de la parte del proceso de duelo. Las etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Digamos que en función de los diferentes autores encontramos diferentes etapas del duelo. Entonces, una primera etapa es la negación.
son tipos de pensamiento como esto no me puede estar pasando, es como estar uno impactado, como que queda en shock, ¿cierto? Es la negación a lo que está sucediendo. No, no me pueden haber despedido si yo llevo 25 años trabajando, he sido el mejor empleado, yo soy la mejor con mis compañeros, ¿cómo es que me van a despedir? La fase de negación, ¿cierto? Entonces viene esa primera fase puntual. Viene una segunda fase o otra fase que es la ira. Entonces ya aquí comienzan a aflorar otro tipo de sentimientos y otro tipo de pensamientos que hacen que yo me sienta de esa manera, enojado, ¿cierto? ¿Por qué me está pasando esto? Qué injusta es la vida. Uno comienza a recriminar un poco, no sé si les ha pasado, pero uno comienza hasta a cuestionar muchas veces y a pelear con Dios porque uno cree que por qué me haces esto y todo lo demás. Ahí comienza a haber un componente religioso a veces muy importante y es pelear con la vida de por qué pasa esto, o si muere un ser querido es como me haces esto, entonces comienza toda una abrumación de emociones a partir de los pensamientos que yo tengo. Hay otra etapa que es la aceptación y es como cuando uno ya comienza como de pronto a tranquilizarse, ¿cierto? Y a sentirse hoy como más aliviado, como más tranquilo, como entender que bueno, esto ya pasó, tengo que seguir con mi vida, esto no fue culpa mía o esto no fue culpa de otras cosas, entonces como que me siento aliviado. Hay otra etapa que es la depresión y diferenciamos la depresión de la emoción que es la tristeza o es sentirse afligido. Cuando hablamos de depresión ya estamos hablando de síntomas un poco más crónicos, digamos más fuertes, más prolongados en el tiempo, donde comienza a afectarse más de mis áreas funcionales de mi vida, pero también entonces viene un sentimiento de tristeza profunda, donde digamos pensamientos como los que están aquí escritos, estoy demasiado triste para hacer algo. Entonces cuando la persona no quiere hacer nada, no quiere salir, puede dejar de comer, sí, comienza a dejar de hacer muchas cosas porque siente que no es capaz de salir adelante. Y hay una fase de negociación, donde hay muchos pensamientos a veces de culpa, de bueno, y si yo me hubiera dado cuenta, ¿qué hubiera pasado? Y si yo hubiera hecho esto, ¿qué hubiera podido pasar? Muchas preguntas que además en algunas ocasiones no hay respuesta y lo que hacemos es darle vueltas, eso es lo que nosotros denominamos como a veces nos quedamos rumiando en muchos pensamientos que lo que hacen de pronto es hacer más fuertes esos sentimientos de dolor. Algo importante con las etapas es que no es que necesariamente vayan en el orden en el que se las expliqué, o sea, no son lineales, no son exactas. Digamos que podemos saltar de paso a un evento, estoy en negación, ¿cierto? Y de un momento a otro siento que mi vida ya la puedo seguir normal, yo ya voy a superar esto es normal, yo ya sabía que esto iba a ocurrir y seguí adelante. Yo estoy en la fase de aceptación y de un momento a otro comencé a sentir angustia, a sentir tristeza, estoy en la fase de depresión. Entonces, es muy importante que conozcamos esas etapas y que entendamos que vamos a estar saltando de una a otra. A veces sentirlos perfectamente, a veces estar muy enojados, a veces estar muy tristes, a veces estar muy confrontados con la vida, pero voy a estar saltando de esos. Pero entender que estas emociones que yo voy sintiendo son normales. Eso es supremamente importante dentro del proceso de elaboración del duelo. Entonces, las etapas son respuestas a la pérdida que muchas personas tienen, pero no hay una respuesta típica a la pérdida, ya que no existe una pérdida típica. Fíjense, hay diferentes tipos de ruptura, de quiebres, como lo hablamos ahorita. Entonces, como hay diferentes tipos, pues hay diferentes formas de afrontarlo y hay diferentes síntomas que yo puedo sentir. Nuestro duelo es tan individual como nuestras vidas. El duelo es supremamente personal y por eso no lo podemos tipificar en que tiene que tener sí o sí estas características. Por eso es tan fluctuante y tan voluble. Entonces, ¿cómo lo entiendo? Pues digamos que lo que yo les decía ahorita, podríamos presentar el proceso de duelo como una montaña rusa, o sea, voy a estar saltando de un lado a otro en esas emociones.
¿sí? Los periodos difíciles podrían volverse menos intensos y más cortos en la medida en que va pasando el tiempo. ¿Mm? Y años después de una pérdida todavía podemos experimentar una fuerte sensación de dolor. Otro tema es, si tú lo superas, no significa entonces que te olvides de la persona o que te olvides de esa parte afectiva importante que había. Muchas veces perdemos a seres queridos, por ejemplo, y uno dice, no he superado el duelo porque todavía lo recuerdo y lloro. No, eso no significa que usted no lo haya superado, es que es normal que usted se sienta afligido por el recuerdo de, pues esa persona ya no está conmigo, ¿cierto? O mi mascota que tanto amaba no está conmigo y pues yo genero recuerdos y los recuerdos me pueden generar tristeza, pero no significa que yo no haya procesado y no haya hecho mi proceso de duelo. Hay aflicción, hay dolor, pero no en la misma intensidad de la que pude sentir en el momento que ocurrió esa ruptura. ¿Cuáles son como los síntomas? ¿Mm? Entonces, digamos que podríamos hablar de varios síntomas. Aquí vamos a hablar de síntomas emocionales y síntomas físicos. Digamos que hay manifestaciones como sentimientos en la parte emocional. Yo les decía, hay conmoción e incredulidad, hay tristeza, hay angustia, hay apatía. Fíjense, las etapas del duelo casi todas son sentimientos también y muchos pensamientos. Hay culpa, hay soledad, abandono, impotencia, ¿cierto? Extrañeza, entonces hay una serie de síntomas emocionales que yo puedo tener. Hay síntomas físicos, veámoslo en la siguiente diapositiva. Hay síntomas físicos, por eso a veces los podemos confundir el proceso de duelo con enfermedades físicas, pero no necesariamente es que tengamos una enfermedad física, sino que hace parte de los síntomas que tenemos. Por ejemplo, la fatiga, me siento muy agotado, náuseas, se me bajan las defensas, pérdida de aumento de peso, porque yo puedo ante los sentimientos de sentirme tensionado, con tristeza, puedo comer demasiado o dejar de comer. El tema del insomnio, o puedo dormir demasiado o puedo perder la necesidad o el deseo de dormir, ¿cierto? Eh, entonces digamos que hay muchas sensaciones físicas, a veces la boca seca, opresión en el pecho, y digamos que los puedo asociar a enfermedades, pero no necesariamente son enfermedades. Hay otro tema, hay otros tipos de síntomas, por ejemplo, que están implícitos en esto, que son como por ejemplo los pensamientos. Fíjense que todo el tiempo en las diapositivas hemos visto como entre comillas pensamientos de lo que uno puede tener. Entonces hay pensamientos de confusión, de preocupación, ¿sí? De hecho, muchas personas en algún momento del proceso de duelo tienen alucinaciones. Entonces yo veo a la persona que falleció o yo veo o siento que estoy viviendo otra vez esa situación. Entonces pueden ser síntomas cognitivos o, digamos, que se pueden presentar. Puede presentarse dificultad para la atención, concentración, memoria. Todo eso se puede ver afectado. Y las conductas, digamos que en medio de estos síntomas hay síntomas conductuales como por ejemplo, como lo que veíamos, hay alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, conducta distraída, aislamiento social, el llanto es una conducta, ¿sí? Entonces, digamos que puede haber diferentes cambios en las personas. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo manejar el duelo? Entonces le voy a dar la palabra a Ariadna, que nos va a dar algunos tips y algunas herramientas para poderlo manejar. Muchas gracias, Ariadna, te escuchamos. Listo, gracias, Joana. Pues sí, como mencionó Joana, voy a decir cómo manejar procesos del duelo. Así que vamos. Reconoce tu dolor. Creo que esto igual, ¿no? Lo menciona Joana, el reconocer el dolor. Considero que es algo muy valioso para poder darle lugar al duelo, a procesar el duelo. Y el reconocerlo también viene de, ¿no? Justo lo que decía, de cómo lo sientes de tanto físicamente como un dolor de cabeza, a una tristeza, a un enojo, a una furia.
Acepta que el dolor puede desencadenar muchas emociones diferentes e inesperadas. Justo eso, ¿no? De repente estás trabajando y recuerdas que tuviste una pérdida, como bien dijo Joana, no solo de un ser querido, sino de un cambio de casa, un cambio de trabajo. Y te puedes acordar y inconscientemente puede salir el llanto, el enojo, entre otras emociones que mencionó. Comprende que tu proceso de duelo será exclusivo para ti. Con esto lo podemos ver en que así como un niño a veces no tiene las palabras para decir cómo se siente, lo puede expresar llorando, gritando, con una irritabilidad muy, muy fuerte y uno le dice, ¿qué pasa? Pero explícame, ¿no? Para entenderlo. Sin embargo, a veces no tiene esas palabras de decir tal cual cómo se siente y así poder ayudarlo de una forma, tal vez como un adulto que le pudiera ser, pensamos, más fácil expresar el cómo se siente. Sin embargo, hay ocasiones en las que como adultos tampoco podemos identificar tal cual el cómo nos sentimos, entonces lo actuamos, ¿no? Ya sea con llanto, enojo, durmiendo muchísimo, entre otras. Buscar apoyo cara a cara de personas que se preocupan por ti, ya sea acercarte a tu familia, a algún amigo, a un profesional, ¿no? Que te pueda apoyar un poquito más allá de decirte, échale ganas, va a pasar, ¿no? Escuchar lo que tú tengas que decir. Apóyate emocionalmente, cuidándote físicamente. Muchas veces hacer ejercicio, alguna actividad física que a ti te guste, ¿no? Salir a correr, hacer abdominales en casa. Esto también va a ayudar a liberar endorfinas y hacerte sentir un poquito mejor. Igual habrá momentos en los que no tengas muchas ganas, pero igual te puedes apoyar de un amigo, un familiar para, ¿no? Para que te acompañe en esos momentos y hacerlo ambos. Reconocer la diferencia entre el dolor y la depresión, considero que esto ya igual lo mencionó Joana, ¿no? Para ver qué es cuando estás triste y cuando ya pasa una depresión, que igual y es cuando tal vez no se le dio tanto lugar a lo que sientes, ¿no? Y no lo pusiste en palabra, entonces se deja como que ya pasó y puede salir posteriormente porque justo no se elaboró. ¿Qué tipo de apoyo debo buscar? Veamos qué tipo de apoyo. Bueno, acá lo volvemos a decir, acércate a tus amigos y familiares. Habrá personas o habrá un familiar en particular con el que te sientas más cercano y puedas decir, me acerco a esa persona porque sé que puedo confiar en que me va a escuchar. A veces hay personas que no saben qué decir o a veces no hay como mucho que decir porque sabemos que las pérdidas pues son complejas. Acá utilizamos mucho lo lamento, lo siento, y es como, ok, ¿no? Habrá personas que les viene muy bien y a otras es como, gracias, ¿no? También va a depender mucho de cómo está esta persona procesando el duelo. Acepta que muchas personas se sienten incómodas cuando tratan de consolar a alguien que está en duelo, justo lo que estaba mencionando. Hay personas que prefieren tal vez estar solas, o al menos al principio. Hay otras que con tan solo que estés ahí acompañándolas sin decir absolutamente nada, es como con eso ya se sienten apoyadas, ¿no? Pero tal vez antes de querer acompañar o decirle a alguien algo, preguntar si lo necesita o si te está pidiendo el apoyo. Obtén consuelo en la fe. Igual, ¿no? Muchas personas muchas religiones, ¿no? Los católicos, el budismo, se acercan a esto tal vez para poder afrontar de una manera, pues, más positiva, ¿no? Y no caer tal vez en una depresión. Únete a un grupo de apoyo, pues existen, ¿no? Me parece que grupos igual como terapia grupal, ¿no? En donde puede haber muchas personas que están pasando por lo mismo que tú.
No por lo mismo exactamente, porque como ya hemos visto, cada uno procesa el duelo de una forma totalmente diferente, pero puede que estén o que lo entiendan un poquito más, ¿no? Que te entiendan un poquito más. Igual están los tanatólogos que trabajan un poquito más con tema de, pues, de las pérdidas, de la muerte. Habla con un o con una psicoterapeuta o especialista en el manejo de duelos. Igual lo que decía, ¿no? Muchas veces un amigo o un familiar te va a decir que todo está bien, que no pasa nada, que ya pasará, que le eches ganas, que te levantes, pero un psicoterapeuta, un especialista, igual te puede dar un punto de vista diferente, ¿no? Sobre todo el que te escuche. A veces uno necesita, insisto, solo hablar y hablar y que el otro escuche. La presencia, que es algo también, ¿no? Muy favorable, pero el terapeuta igual te puede ayudar a procesarlo dándote el tiempo que necesites y tal vez en momentos que encuentres algo con lo que pudiera estar relacionado. Tal vez una pérdida te mueve otras pérdidas, ¿no? Así pasa de repente. Cuidarte a ti mismo es esencial. Esto es muy verdadero y muy valioso. Primero hay que cuidarse uno para poder también cuidar a otros. Enfréntate a tus sentimientos. Uf, creo que esto es algo muy valioso. No cualquiera es capaz, tal vez, por así llamarlo, de enfrentar lo que siente. Hay ocasiones en las que seguro lo han escuchado, ¿no? Los hombres no lloran, los hombres no sienten, los hombres son fuertes. Sin embargo, yo los invito a que puedan todos, hombres, mujeres, expresar lo que están sintiendo, darle lugar a su sentir, a su pensar, no solo en un duelo, sino en la vida, ¿no? Y considero que también el enfrentar los sentimientos, el cómo lo hacemos o el cómo no lo hacemos, viene desde que somos pequeños y nos enseñan a cómo enfrentar una pérdida, una separación, de cuando tenemos que separarnos un poquito más de nuestras mamás o de nuestros papás, ¿no? Entonces, igual en la terapia se puede ver un poquito eso. Expresa tus sentimientos de forma tangible o creativa, ya sea haciendo ejercicio, escribiendo lo que sientes, dibujándolo, ¿no? Me viene a la mente un pintor, ¿no? Que justo en la pintura expresa lo que está sintiendo. Nosotros podemos, al ver la pintura, verlo de una forma diferente, pero ahí, ¿no? O sea, la cosa es expresarlo, sí, darle lugar. Trata de mantener tus pasatiempos e intereses. En ocasiones no va a ser tan fácil hacerlo, sin embargo es dar ese paso, ¿no? Igual y sí pedir la ayuda de, oye, hoy necesito que me levantes a las 6 de la mañana porque yo solito no estoy pudiendo, ¿no? Entonces solicitar ese apoyo a un amigo, a un familiar, al roomie, no lo sé, pero no dejar tu trabajo, tu fútbol, tu salida con amigos, ahorita no está tan fácil tal vez, pero no dejar esos intereses a un lado, porque eso sería también dejarte a ti. No permitas que nadie te diga cómo debes sentirte y tampoco te digas a ti mismo cómo debes sentirte. Justo, seguirle dando lugar al cómo te sientes, porque esto va a hacer que que ayudes a que el duelo pueda tener un lugar, ¿no? Y a que no se quede tal vez en una, o no pase a una depresión, sino a una tal vez tristeza y al final recordarlo de una forma diferente, ¿no? Sin tanto dolor, tal vez. Planifica con anticipación los factores desencadenantes del duelo. Bueno, acá no sé si Joana me quieras apoyar tantito porque no me queda muy claro esto. Digamos que ahí es importante cuando uno habla de los factores desencadenantes, uno ya sabe qué situaciones, qué personas, qué eventos, qué cosas pueden desencadenar esos nuevos sentimientos de tristeza, ¿sí? Entonces, cuando yo me vuelvo observador de mí mismo
frente a lo que me desencadena rápido las situaciones de tristeza o desestabilidad emocional frente a las situaciones, yo ya puedo prever cómo las manejo, no necesariamente evitándolas, ¿sí? Es como cuando yo digo, estoy dejando de fumar, entonces no voy a volver a reunirme con mis amigos porque ellos fuman mucho y yo no soy capaz de manejarlo. Ahí yo identifico un factor, ¿cierto?, desencadenante de mi consumo de cigarrillo. Pero yo puedo tomar diferentes opciones, o no volver a ir donde mis amigos, o tomar alternativas diferentes que me permitan manejar esa situación. Lo mismo con el duelo. Si yo identifico, por ejemplo, que todo el tiempo el hecho de estar revisando fotos de la persona, de mi exnovio o de mi exnovia, y todo el tiempo estoy reviviendo y leyéndome las cartas, y eso me desencadena, pues si yo sé que es un factor que me desencadena, tengo que hacer algo. Yo tomo la decisión de hacer algo, o sea, planifico con anticipación qué voy a hacer si me enfrento a esas situaciones. Si me encuentro con los amigos de él o de ella y me hablan de él o de ella, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, digamos que a eso hace referencia a yo identifico los factores que desencadenan esas situaciones o esas emociones y planifico el manejo. Les doy una estrategia para poderlas manejar. Gracias. Cuida tu salud física, igual, lo que he mencionado en algunos otros puntos, ¿no? Habrá momentos en los que no dan muchas ganas de comer o comer muchísimo, más bien es darle lugar a la palabra y que el sentir pueda salir por medio de la palabra y no tal vez por medio del cuerpo, ¿no? Al estar comiendo muchísimo o al dejar de comer, que es algo de cierta forma natural, ¿no? Pero si se le da lugar a ese sentir, puedes cuidar tu salud física, ya sea haciendo ejercicio o, insisto, en casa caminando, salir con el perro. Considero que las mascotas, quien tenga mascotas, es una buena opción también, son una muy buena compañía en estos momentos y en otros. ¿Cuándo es importante buscar ayuda profesional? Si sientes que no vale la pena vivir, ¿no? Ha pasado que de repente es uno, pues ya para qué existo si el otro no existe. Acá habrá también que ver qué tanto uno se pierde o qué pierde uno al perder a otra persona, ¿no? Esto igual se puede trabajar en el espacio psicoterapéutico. Cuando deseas haber muerto con tu ser querido, esas veces donde tal vez puede haber culpa de por qué fue él y no fui yo, ¿no? Como el seguir con vida, ¿no? El experimentar que el otro ya no está, en ocasiones sí puede, eso, justo como lo dice, desear estar muerto, ¿no? Para tal vez no sentir, porque sí es un sentir muy, muy feo, muy doloroso, sin embargo, uno aquí sigue y es enfrentar el sentir, enfrentar la pérdida, justo dándole lugar al duelo. Cuando te culpas a ti mismo por la pérdida o por no haberla evitado. Híjole, creo que esto se escucha mucho en consulta, ¿no? Es que porque estaba ese día, pensé en pasar a su casa y no lo hice por mi culpa, ¿no? Pude haberlo llevado al hospital o no es tu culpa. Eso es algo que hay que tener bien claro, que no es tu culpa. Hay cosas que son inevitables. Entonces, en el espacio psicoterapéutico se puede justo dar lugar, ¿no? Y es válido decir, me siento culpable, sin embargo, trabajar en eso para que durante el proceso y al final reconozcas que nunca fue tu culpa. Si te sientes entumecido y desconectado de los demás durante varias semanas, igual y al principio habrá personas que sí necesiten estar solas, ¿no? Como prefieren estarlo. Sin embargo, ya cuando pasa mucho tiempo de preferir como estar acostada en cama, no salir, que ya esté afectando más allá tu vida social, los invitaría a buscar un espacio, pues sí, ayuda profesional. Cuando tienes dificultad para confiar en los demás desde tu pérdida, ¿no? Ahí algo se movió, hubo una ruptura y dices, no, ¿qué va a pasar si me acerco a esta persona y entonces le cuento o le digo y escucho algo que tal vez no quiero, ¿no? También es pedir como eso, lo que quieres
escuchar. Habrá momentos que tal vez en un espacio psicoterapéutico escuches algo que tal vez no te gusta, pero justo es trabajar en eso, ¿no? Y decir, oye, esto no me está gustando, porque justo en estos espacios es para poder hablar de lo que te gusta y también de lo que no te gusta. Cuando no puedes realizar tus actividades diarias normales, ¿no? Esto de que te quedas mejor en tu casa, acostado, ni te bañas, no quieres comer, no te quieres cambiar. En esos momentos los invito a buscar ayuda profesional. Bueno, acá vienen algunos tips para procesar el duelo. Veamos. Aceptar los propios sentimientos. Acá igual, ¿no? Tal vez voy a reiterar un poquito lo anterior dicho de otra forma. Aceptar los propios sentimientos. Cada sujeto procesa de manera diferente a pesar de estar pasando por el mismo evento. Igual, ¿no? Con todo este tema del COVID, algún miembro de la familia perdió la vida, sin embargo, el papá y la mamá y el hermano no van a estar sintiendo lo mismo que está sintiendo la hermana, ¿no? Porque justo somos muy diferentes y entonces uno puede estar haciendo como que no pasa nada, otro puede estar llorando todo el tiempo, entonces es, ¿no? Justo el aceptar y el respetar que cada uno procesa de forma diferente. No te culpes por sentir lo que sientes, al contrario, qué bueno que lo estás sintiendo porque como dijo Joana, somos seres humanos y el sentir es algo totalmente normal y natural. Permítete llorar, también esta es una forma de sentir y de sanar. Rodéate de personas en las cuales puedas apoyarte, como ya vimos, algún familiar, algún amigo, algún psicoterapeuta. Cuidar tu salud, recuerda los momentos memorables, ¿no? Considero que darle lugar a los momentos bonitos que pasaron, esto puede hacerte sentir un poco mejor, no dejar de un lado cuando te sientas triste o quieras llorar, pero también recordar momentos bonitos te puede apoyar. Tomarte tu tiempo, no hay como un plazo fijo para que puedas superar el duelo, ¿no? A algunos les puede tomar menos tiempo, algunos unas semanas, otros meses. La cosa es darle lugar y con calma. Cada uno tiene su propio tiempo. Recuerda que todo es temporal, incluso los días malos. Entonces, esto va a pasar, ¿no? Puede ser muy doloroso, muy de ya no me quiero sentir así. Sin embargo, mientras más le des lugar al cómo te sientes sin decir estoy bien, no pasa nada, puede que pues lo proceses un poquito más rápido. Y bueno, nuevamente acudir a un psicólogo, ya que ahí estamos para escucharte, no para juzgarte, más bien darle lugar a todo lo que tú tengas que decir, a todo ese dolor, entre otras cosas que pueden salir durante el proceso. Y bueno, acá te dejo, Camilo. Muchas gracias. Sí, no, gracias, gracias Ariadna, gracias Joana, de verdad que qué webinar tan interesante, el contenido de mucho valor. Tenemos varias preguntas. La primera pues, que quisiera pasarles pues, es la que he visto que Gianfranco nos puso hace un buen rato. Y pues de ahí han venido varias que quisiera que pudiéramos responder. Joana, no sé si le puedes responder. La primera dice, me siento así. Ah, no, mentiras. Yo me siento en este momento como con una emoción tan fuerte y duele emocionalmente y también es como físicamente, como que la emoción debilita. A mí a veces me ven como un niño por expresar mis emociones tan intensamente, como que ya pasa de lo emocional a muy físico. ¿Hay que le podrías responder, Joana? Bueno, dos cosas frente a la primero que plantea Giancarlo. Y es la última parte que tú manifiestas, Giancarlo, de que a veces me ven como un niño por manifestar mis emociones de forma muy profesional, te digo, es nadie tiene derecho, digo yo, a juzgar cómo cada uno de nosotros manifiesta sus emociones. La intensidad de nuestra manifestación, si no le está haciendo daño a otra persona, es respetable.
Cuando digo de la intensidad y que no le está haciendo daño es, imagínense pues que yo de pronto me enoje por alguna situación y entonces comience a arrojar cosas y a botar cosas y en ese arrojar y después pueda golpear a alguien. Ahí estoy afectando a otras personas. Pero mi sentimiento de enojo tengo derecho a sentirlo. Mi sentimiento de dolor, de sufrimiento, de tristeza, tengo derecho a sentirlo porque es un proceso y es una emoción normal. Entonces yo digo que de pronto para algunas personas, para esas personas que de pronto hacen un juicio de estás exagerando, no deberías llorar tanto o eso no es así, pues bueno, tal vez ellos manejan sus emociones o sus manifestaciones de una forma diferente y tú las estás manifestando con una de las conductas que es llorar y pues eso te alivia y te sirve y te ayuda y hace parte de tu manifestación. Lo otro es lo que tú dices, claramente las emociones usualmente para algunas personas vienen acompañados de sensaciones fisiológicas, físicas. Fíjense que, por ejemplo, cuando estamos muy asustados, a veces uno siente palpitaciones, ¿cierto? Siente palpitaciones o presión en el pecho y uno dice, ¿será que me va a dar un infarto? No, no es un infarto ni que esté enfermo, sino que la misma forma de respirar lleva a que yo entonces, como yo respiro, o sea, estoy asustado, respiro más rápido, la oxigenación se trastorna, no llega suficiente oxígeno al cerebro, me puedo desmayar, me pueden dormir las manos. Fíjense que todas son sensaciones físicas que lo genera una emoción. Entonces, por eso yo decía, y te hablábamos de los síntomas, a veces los síntomas son físicos y a veces me preocupa porque me puedo estar enfermando físicamente. Ahora, me puedo estar enfermando físicamente también porque estoy dejando hábitos básicos primarios de mi vida como el sueño y la alimentación. Es lo primero que uno debe regular porque definitivamente el cuerpo se debilita. Si no como y si no duermo. Entonces sí, claramente el dolor se siente físicamente y es un síntoma normal y quiero que lo entiendas. Y también, pues cerrándolo y recalcando lo que dije al comienzo, es tu emoción la manifiestas con llanto y llanto, digamos, de pronto muy intenso o muy prolongado, es tu forma de manifestarlo, ¿sí? Lo importante aquí, Giancarlo, es que entiendas que cuánto tiempo, digamos, cuánto tiempo lleva y de pronto me estoy adelantando a otras preguntas que yo vi en el chat, me disculpan si me adelanto y es, entonces, ¿por cuánto tiempo está bien que llore o por cuánto tiempo está bien que yo me aflija o por cuánto tiempo? Digamos, lo que hay que mirar en el tema de la, del duelo es qué tanto está afectando tu vida. ¿Mm? ¿Qué tan desajustada está tu vida por esa situación que se está presentando? Puedo yo tener problemas de dormir, puedo yo tener problemas de... Pero si, por ejemplo, mi vida social se ve impactada, si mi vida laboral se ve impactada, si mi vida social, académica, de pareja, comienza todo a desbaratarse, uno tiene que levantar la mano y decir, algo no está bien, aquí está pasando algo más, ¿sí? Entonces, digamos que un poco eso. Perfecto, no, Giovanna, tienes mucha razón en eso. También, pues, aquí es Gianfranco, sí, te recomendamos, pues, que busques ayuda de pronto si sientes que ya está sobrepasando demasiado, pues, las cosas, como nos han explicado. Ahorita las psicoterapeutas, pues, nos han dicho que es bueno también entender ese nivel y las emociones que tengo y por qué me están llevando a esto, ¿cierto? También. Bueno, él siente también, bueno, voy a continuar acá, que debería volver a tomar pastillas otra vez o fármacos y si la mirtazapina es buena. Bueno, yo entiendo que acá no se puede como recetar drogas y esto, pero no sé, Ariadna, ¿qué podrías decir respecto a eso? Gianfranco, bueno, igual, ¿no? Leyendo un poquito el chat, veo que le dicen que no. Eh, igual dice que está diagnosticado con trastorno límite y no sé si esto pueda también ser parte, ¿no? Del cómo está sintiendo todas estas emociones. Habrá que ver, Gianfranco, y justo, ¿no? Te invitaría a que, pues, automedicarse no es lo más recomendable. Igual nosotros no...
no medicamos, más bien trabajamos por medio de la palabra, por medio de técnicas. Entonces, que la medicación no, más bien dale lugar o permítete, no sé si anteriormente lo has hecho, he estado en un espacio psicoterapéutico para poder ver tal vez qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que estás viviendo en este momento que ha desencadenado tu sentir y qué también pudo haber pasado en otros momentos y cómo le puedes hacer, ¿no? Como ya vimos, igual hacer un poco de ejercicio, acercarte a algún amigo, algún familiar, pero habrá que ver un poquito más, Gianfranco, cuál es tu situación actual. Entonces te invitaría a que te acerques a, ya sea en terapia o ¿no? busques un espacio para que se te escuche y se encuentre algo más que no sea una pastilla, porque muchas veces las pastillas solo acallan el cómo uno se siente y entonces ya no se le puede dar mucho lugar a eso, ¿no? Al sentir. Es como, bueno, pues ya se está bien y entre comillas, pero en realidad no se elabora el duelo o la situación por la que estés pasando, Gianfranco. Entonces te invitaría a hablarlo, a darte ese lugar. A mí me gustaría complementar lo que acaba de decir Ariadna, y es que cuando, digamos, hemos sido diagnosticados con algún trastorno particular por medio de un profesional, como un psicólogo o un psiquiatra, y si has estado medicado o si alguna persona ha estado medicada, es importante que entendamos que podemos trabajar de forma interdisciplinaria, ¿cierto? Paralelo. Si nosotros como profesionales de la salud, ambos, tanto psicólogos como psiquiatras, digamos que tenemos claro cuáles son nuestros límites, nosotros no podemos medicar, trabajamos a nivel, como dice Ariadna, a través de la palabra, de la modificación de muchos patrones o comportamientos y pensamientos que pueden estar afectando este tipo de situaciones o el problema, pero es como manejarlo de forma paralela, ¿no? Siempre que estemos con un proceso psiquiátrico, también trabajar un proceso psicoterapéutico, porque va a complementar completamente tu vida y va a ser muy benéfico, y eso pues es no solamente para lo que nos está comentando Giancarlo, sino para, digamos, diferentes casos que se puedan presentar y las personas que estén aquí acompañándonos en el día de hoy. Perfecto, sí, sí, muy de acuerdo. Bueno, quiero continuar con otra que nos deja Carol Acevedo, quien ha participado bastante en el chat, y es, pregunta si el proceso de duelo es igual con los niños y los adultos. Por ejemplo, cuando los niños pierden a sus padres, pues ella siente que a los niños les cuesta un poco más expresar y no somatizar el duelo. ¿Quién le quiere responder eso a Carol? Bueno, perdón, si quieres ahorita Ariadna complementa. Digamos que sí, hay en las etapas del desarrollo de la vida, digamos que hay momentos de desarrollo, como lo estoy diciendo, que permiten el manejo de la gestión emocional, ¿sí? Entonces, de pronto, pues los niños, por eso a los niños hay que desde pequeñitos comenzarle a trabajar el tema de gestión emocional para que aprendan a identificar emociones, para que aprendan a expresarle, para que aprendan a gestionarlo de acuerdo a su etapa de desarrollo. Y obviamente, pues ya cuando somos adultos los vamos manejando. Entonces, las etapas, de acuerdo a la etapa del desarrollo y de acuerdo también a su experiencia y a sus habilidades y a la red de apoyo también que tenga, pues va a depender y va a variar mucho su proceso de duelo. Por eso, cuando hablamos de las etapas pueden variar de acuerdo a los autores, porque muchos autores hablan de diferentes etapas, pero digamos que como las que vimos son las que comúnmente los autores hablan de esas fases, y los niños los pueden experimentar de acuerdo a su etapa de desarrollo, de pronto no tan racional cuando hablamos de, y si yo hubiera hecho, tal vez no, pero sí pueden sentir culpa, sí pueden sentir rabia. Recordemos también que, por ejemplo, los niños no manifiestan su estado emocional de tristeza como nosotros, los adultos muchas veces. Los niños tienden a hacer un poquito más de comportamientos oposicionistas, más agresivos, ¿sí? De pronto nosotros lo manifestamos más con llanto, con tristeza. Los niños tienen comportamientos reactivos diferentes. Entonces, por eso es importante entender que en las etapas del desarrollo los niños sí pueden presentar un proceso de duelo diferente por el manejo de gestión emocional que se le pueda dar.
o que tengan o que hayan desarrollado a lo largo de su pequeña o corta vida. De acuerdo, y estar muy pendientes de ellos también mientras van creciendo. Otra pregunta acá de Julián Hincapié es: ¿cómo puedo hacer para entender a las personas de mi entorno? Que hay personas mucho más sensibles que ellas y que yo puedo ser un ejemplo. ¿Cómo hacerlo con respeto y amor, pero buscando que ellos entiendan también? ¿Sí? Que hay personas más sensibles que ellas y que ella también puede ser muy sensible a eso. Entonces, no sé, Ariadna, si le puedes responder a Juliana, por favor. Claro, Juliana, igual, ¿no? Claramente lo estás diciendo y no sé si te has acercado a, puede que te estés refiriendo a familia, amigos, ¿no? Hay personas que pueden decir, pues es que no pasa nada o ya supéralo, ¿no? Pero justo por tu forma de ser, tu personalidad, es que enfrentas tal vez las cosas como con más, pues sí, como lo dices, ¿no? Sensible. Acá lo que te invitaría es tal vez a las personas que te importan, que tienes un vínculo fuerte y cercana con ellas, que puedas explicarles tal cual el cómo tú lo sientes, ¿no? Cómo lo vives y que ellos te puedan escuchar. Tal vez no te entiendan tal cual, porque cada uno procesa de una forma totalmente diferente, como lo hemos visto, pero hablarlo con ellos y si te logran entender, qué maravilloso, pero tal vez no siempre va a ser posible que otros entiendan porque pues, no lo están viviendo como tú, pero lo que te invitaría es hablar y expresar el cómo tú te sientes, tal vez poniéndoles un ejemplo de algo que ha sucedido entre ustedes. Eso es lo que se me ocurre, Juliana. Sí, perfecto, Ariadna, sí. Muy pertinente, la verdad, para que lo tengas en cuenta. Yo quiero, bueno, una última pregunta es que nos hace María Eugenia, y es que ella está atravesando un momento de separación y de duelo, y pues en ese momento es de euforia, de rabia, y que ella quisiera gritar, llorar, gritar, y pues ¿cuánto tiempo durará esta fase? Pregunta. Entonces, no sé, Joana, si le puedes responder a María Eugenia. María Eugenia, no hay un tiempo específico. Yo creo que en la medida en que entiendas que va a ser parte del proceso de duelo y que eso lo tienes que manifestar, o sea, la rabia la tienes que manifestar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, el ejercicio, uno dice, pero ejercicio en un proceso de duelo, sí. Es que, por ejemplo, si yo tengo mucha rabia, entonces la puedo expresar de muchas maneras. Puedo pegar un grito, puedo golpear una almohada, puedo desahogarme de la forma como el ejercicio es maravilloso para poder zafar toda esa energía a veces que uno tiene o esa presión de emociones que tiene. Entonces, digamos que no te puedo decir exactamente cuánto va a durar. ¿Mm? Lo importante es que sepas que lo tienes que vivir, tienes que sentir esta rabia, ¿cierto? Esta como euforia que tienes, como lo describes, y elaborar. Siempre cuando hay una emoción hay que gestionar la emoción. Uno no puede dejar que la emoción simplemente se quede ahí, es como si no la tuviera como atorada, como si no la tuviera apretada y uno no la deja salir. La gestión es, abre el resorte, abre la mano para que el resorte vaya saliendo y de esta forma yo voy elaborando. Eso es gestionar. ¿Que cómo lo hago? Bueno, en muchos procesos psicoterapéuticos pues lo enseñamos en cómo gestiono mi emoción. Entonces, siéntela, no hay nada que hacer, hay que sentir la euforia, hay que sentir la rabia, entender que hace parte del proceso, pero gestiona esa emoción de alguna manera que te ayude a evolucionar esas siguientes etapas que vienen. Perfecto, Joana. Sí, muy de acuerdo. Muchas gracias por esas respuestas. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Ojalá pudiéramos responder más, pero pues también pues tenemos que respetar el tiempo del webinar y de todos. De verdad que muy bienvenidos, por favor, a que nos consulten o también que consulten a otros psicólogos online, pero busquen ayuda, eso es lo que siempre decimos, busquen ayuda. Acá les recuerdo pues nuestros canales por si quieren consultar con nosotros o los que ya están inscritos de alguna forma, pues recuerden que siempre bienvenidos y que tenemos grandes beneficios para ustedes en nuestra página web enterapia.co
o en nuestras redes sociales, en Instagram @enterapiaco o en Facebook enterapia.co. A todos, pues muchas gracias, de verdad, les agradezco también a Joana, Ariadna, de verdad que muy grande contenido el que nos presentan. No sé si quieren despedir pues de la audiencia. Sí, muchísimas gracias a todos los que participaron. Aquí aparecen 48 participantes, sé que ya han ido saliendo algunos. Muchas gracias por conectarse. Digamos que invitarlos a que siempre en terapia está dispuestos a colaborarles, y el tema que sea pues virtual implica que podamos hacerlo de una forma más flexible, y que eso no significa que deje de ser humano y deje de ser cercano. Entonces, pues nada, bienvenidos y esperamos sigan viendo nuestros contenidos. Pues igual un gusto estar con ustedes. Esperamos que este momentito haya sido de gran utilidad y justo que se acerquen en terapia para poderlos escucharlos, perdón, con todo esto que tengan que decir. Un gusto estar con ustedes. Bonita noche. Muchas gracias. Buenas noches para todos, que estén muy bien. Hasta luego.